Género narrativo. Para poder entender lo que es el género narrativo, lo primero que hicimos fue identificar la diferencia que había entre diversos tipos de textos. Entre ellos tenemos el texto que ustedes identificaron como dramático, que está escrito en diálogo. Ya tenemos el nombre del personaje, dos puntos, y el parlamento, que es lo que el personaje dice. Ya tenemos la información que está entre paréntesis, que corresponden a acotaciones. Y de esa forma nos dimos cuenta que ese era parte de otro género, no el que queríamos revisar. A continuación, veíamos el fragmento de un poema de Antonio Machado y claramente la estructura que posee también es diferente, ya que está escrito en verso, utiliza otro tipo de lenguaje y otros detalles más que vamos a profundizar mucho más adelante. Para terminar teníamos el texto narrativo. ¿Cómo ustedes se dieron cuenta de que este era un texto narrativo? Primero, el inicio, había una vez. Ya eso nos ayuda a darnos cuenta de que de pronto vamos a escuchar una historia, ¿ya? Y está escrito en prosa. Esos eran algunos de los elementos que ustedes identificaron cuando hicimos esta clase. Luego, era importante poner de forma práctica las diferencias que ustedes habían encontrado anteriormente. Sabemos que existen tres grandes géneros literarios, entre los cuales está el narrativo, el dramático y el lírico. Cada uno posee sus características particulares, como que el narrativo está escrito en prosa, como habíamos visto ya, el dramático en diálogo y el lírico en verso. El narrativo posee un narrador, el dramático personajes que a través de lo que ellos van haciendo nos van contando la historia, y el hablante lírico que nos da a conocer los sentimientos y emociones que algún escrito o que alguna situación, que algún objeto puede motivar. Está escrito por el autor, aquí ya yéndonos al mundo real. El dramático está escrito por un dramaturgo, mientras que el lírico está escrito por un poeta. ¿Cuál es la finalidad que tiene cada uno? El primero es contar una historia, el segundo ser representado y el tercero expresar sentimientos. Sabemos que el género narrativo busca contar una historia, ustedes lo identificaron bastante bien, nos muestra los acontecimientos o hechos que ocurren en un mundo inventado. Tiene como estructura un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Cuáles son los elementos que lo componen? En primer lugar tenemos el tema. ¿Por qué el tema es tan importante? Porque es lo que va a guiar todo el escrito. Es, podríamos decir de alguna forma metafórica, la columna vertebral de todo este proceso, de todo lo que vamos a encontrar como creación narrativa. Se relaciona directamente con el conflicto principal y con la resolución. Está el espacio, que se divide en físico, psicológico y social, siendo que el físico va a ser el lugar donde ocurren los hechos, el psicológico tendrá que ver con la forma en la que se sienten los personajes dentro de la historia, y el social, que se refiere a algún evento histórico, cultural, político o religioso propio de la época. Los personajes son los que van a vivir la historia que nos va a contar el narrador. Son sumamente importantes porque tiene que ver con aquellos seres imaginarios, ¿cierto?, que van a llevar a cabo todas las acciones que nos va a contar el narrador. Luego tenemos los acontecimientos que se dividen en situación inicial, el nudo o complicación, el desarrollo y el desenlace. Recordemos que la situación inicial, tal como ustedes escribieron en el cuento que crearon más adelante, tiene que ver con describir el ambiente, con dar a conocer la forma en la que se llevan los personajes, cuál es el tipo de relación que tienen, cuál es el espacio que se ocupa para la escritura, el tiempo, quiénes son los personajes centrales y cuál es el hecho que motiva la acción principal. El nudo va a ser esta situación que va a complicarnos la historia y que de alguna manera va a generar un desequilibrio en lo que habíamos visto inicialmente. El desarrollo tiene que ver con las reacciones que van mostrando los personajes de acuerdo a los obstáculos que van presentando, y finalmente el desenlace va a ser el que introducirá el cambio de situación y la resolución del conflicto. O sea, aquí se resuelve todo, para bien o para mal. Y luego lo que realizamos fue un Kahoot que nos permitió ver qué tanto habíamos aprendido de esta primera parte.